Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras actividades de esta semana número 7. Recordemos que hemos estado desarrollando el tema de textos para la vida, en donde vamos a desarrollar una biografía de algún personaje que ustedes hayan elegido. Y el día de hoy desarrollaremos el subtema de uso de tiempo pasado y copretérito en las narraciones. Estos dos tiempos verbales son muy importantes ya que nos dan muchas herramientas para la narración de los hechos de algún personaje. Lo vamos a ver un poco detallado, aunque considero que, por ejemplo, el tiempo pasado ya es un tiempo que ustedes dominan. Sí profundizaré un poquito más en cuanto al copretérito y otros tiempos que me interesa conozcan para poder desarrollar de una mejor manera la redacción de una narración de una biografía. Entonces vamos a retomar qué es el tiempo pasado. El tiempo pasado también lo podemos conocer como el tiempo pretérito. Así que si hablamos de pretérito o hablamos de pasado, estamos hablando del mismo tiempo. Y hablamos de esos hechos que acontecieron en el pasado y que ya terminaron en el pasado. Son hechos que en la actualidad ya no se están llevando a cabo, sino, vuelvo a repetir, iniciaron en el pasado y ahí terminaron en el pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nació en 1810. Es un acontecimiento que ya no puede seguir sucediendo, no nacemos por un intervalo de tiempo muy prolongado. Publicó su libro en marzo. Viajó a París en el 2019. Este tiempo pasado es el más utilizado cuando nosotros retomamos algunos acontecimientos de la vida de algún personaje, y más si son personajes encaminados en la historia, personajes que inclusive ya murieron. Para retomar esas vivencias echamos mano del pasado. Sin embargo, podemos utilizar otros tiempos verbales, como lo son el copretérito. ¿Qué es el copretérito? Bueno, al copretérito también se le llama pretérito imperfecto. ¿Por qué pretérito imperfecto? Porque es ese pasado, pero de una manera imperfecta. Aún son hechos que se iniciaron en el pasado, pero que no se sabe cuándo terminaron. Puede ser que ese hecho duró un tiempo muy prolongado, o que ese hecho que sucedió en el pasado se esté realizando de manera simultánea con otro. Esa es la diferencia en cuanto al pretérito perfecto, que sería el pretérito normal, al pretérito imperfecto, que es el copretérito. Que en el pretérito son hechos que iniciaron en el pasado y ahí terminaron en el pasado. Y el copretérito son hechos que iniciaron en el pasado, pero pueden estar continuando en el presente, o que duraron un lapso de tiempo que no nos determinamos cuánto, o hechos que iniciaron en el pasado a la vez que otra también sucedía en el pasado. También recordemos que todos estos tiempos verbales los podemos conjugar en sus modos indicativo y subjuntivo, cualquiera de los tiempos, así sea pretérito, sea copretérito. Recuerden que podemos trabajarlo en su forma indicativa o subjuntivo. Pero, ¿qué era el indicativo? El indicativo son esas acciones que se realizaron, que son un hecho que se realizaron. En este caso del copretérito es que se realizaron porque iniciaron en el pasado. Regularmente, cuando nosotros utilizamos el indicativo en el copretérito, los verbos tienen una terminación en aba y a. Por ejemplo, jugaba, corría, bailaba, reía, cantaba. Todo lo que termina en aba y ia estamos utilizando el copretérito en forma indicativa. ¿Pero qué del subjuntivo? El subjuntivo son todas acciones que yo deseo, las que no son un hecho que se van a realizar. El indicativo es un hecho. Yo jugaba con mis amigos todas las tardes. Es un hecho que yo jugaba. Pero el subjuntivo es lo que yo deseaba. Y esos verbos van a terminar en era, ese, ara o hace. Comiera,
A mi mamá le hubiese gustado que comiera más vegetales en mi niñez. Es algo que mi mamá hubiera deseado y fue en el pasado. Sin embargo, pues solo se quedó en un deseo, no se realizó. Me hubiese gustado que bebiera menos en la fiesta. Era solamente un deseo que yo tenía sobre que alguien bebiera menos en una fiesta. Entonces el copretérito, vuelvo a repetir, son esas acciones que sí iniciaron en el pasado, pero pudieron durar un lapso de tiempo largo y no sabemos cuándo terminó, o puede inclusive continuar en el presente, o son esos hechos que se iniciaron en el pasado, pero que al mismo tiempo se estaba realizando otra acción. Bien. Ahora, ¿solo puedo utilizar el copretérito? No, hay más modos verbales que puedo utilizar en una narración de una biografía. Pero antes vamos a ver estos ejemplos del indicativo y el subjuntivo. Aquí hay algunas oraciones. Solía bailar con sus amigos. Es algo que se realizó, es un hecho que él bailaba con sus amigos y que si digo solía es porque es una acción que es del pasado. Jugaba fútbol todas las tardes. Sabía que derrotaría al contrario. Acordaba la firma. Entonces, todas estas son acciones que sí se realizaron en el pasado, que inclusive duraron un lapso de tiempo pues mayor, porque solía jugar con sus amigos. No nos dice cuánto tiempo, cuando tenía 1 o 2 años, o toda su niñez, toda su juventud. No nos dice de forma exacta el tiempo en que lo realizaba. Y el subjuntivo, aquí hay unos ejemplos. Le pedían predijera la catástrofe. Después que la conociera, jamás la olvidó. Si Carlos pudiese regresar. Estamos hablando de una acción. Si Carlos se fue, es una acción del pasado. Y yo estoy anhelando, es un deseo que regrese. Por lo tanto, es una acción que empezó en el pasado, desde el que él se fue, y perdura en el ahora que yo quiero que regrese. Entonces, este tiempo verbal es muy utilizado, como te comento, en las narraciones de las biografías. Pero vamos a ver otras que también son muy utilizadas, y es el presente. Algunos me dirán, bueno, el presente, pero el presente no se relaciona mucho con los acontecimientos del pasado, que es lo que estamos narrando en una biografía. Pero del presente tenemos algunas características que podemos utilizar, algunas divisiones. Entre ellas está el presente histórico, el presente atemporal y el presente habitual. Histórico, la palabra histórica, ¿qué se te viene a la mente? Algo histórico, entonces algo del pasado, ¿no? La palabra atemporal, ¿qué se te viene a la mente? Recuerda el prefijo a, quiere decir sin, que no tiene nada. Entonces atemporal, y temporal se refiere a tiempo. Entonces estamos hablando de una palabra que dice sin tiempo, atemporal. Y habitual, ¿qué es habitual? Si yo te digo, habitualmente, ¿qué haces por las tardes? Ok, habitual son esas acciones que realizo constantemente, habitual. Y bien, vamos a analizar a qué se refiere el presente histórico. El presente histórico son esos hechos del pasado que los podemos narrar como si estuvieran en el presente. ¿Cómo es eso? A lo mejor en algunas biografías tú has escuchado que dice nació en 1930. Sin embargo, nosotros podemos redactarlo escribiendo nace en 1930. Estoy redactándolo como si estuviera en el presente, pero es un presente histórico. Estoy hablando de algo de historia, algo pasado. Sin embargo, lo redacto como si estuviera en presente. Nace en 1930. Napoleón invade España en 1808. Invade. Ya no pongo invadió en un presente simple. Digo en un pasado simple, sino pongo invade. Estoy utilizando un presente histórico. Cristóbal Colón descubre América. Igual no estoy colocando descubrió en pasado, sino descubre América. Como el descubrimiento de América es un hecho pasado, es un hecho histórico, entonces estoy utilizando un presente
histórico. Ahora, ¿qué hay con el presente atemporal? Son esas realidades que no están sujetas al paso del tiempo, por eso es que es sin tiempo. No sabemos, no hay como que un tiempo que los delimite. Por ejemplo, considerada la mejor escritora. No estoy diciendo fue la mejor escritora de 1910. No estoy diciendo fue la mejor escritora de su época. No, sino estoy hablando de que desde el momento en que ella empezó a escribir en el pasado hasta nuestros tiempos, o sea, no hay un tiempo específico, es considerada la mejor escritora. Aquí tenemos otro ejemplo, el humano más cruel. Más cruel, ¿en qué época? Tampoco estamos determinando un tiempo específico, por eso es atemporal. Pintor más joven de la historia. No estoy diciendo de qué parte de la historia, no estoy dando un tiempo específico, es atemporal. Y con relación a nuestro presente habitual, tenemos, como yo les decía, son aquellos hábitos o rutinas que repetimos a través del tiempo. Por ejemplo, algo habitual es que quizá a las mañanas te levantes y te laves los dientes antes de venir a la escuela. Eso es algo habitual. Algo habitual es cada vez que entre un maestro al salón, los alumnos tienen que saludarlo. Habitualmente lo hacemos. Entonces, en el presente es también actos que habitualmente hacían. Por ejemplo, escribía cuando estaba triste. Habitualmente quizás se concentraba más cuando su emoción era la tristeza. Entonces era algo habitual. Visitaba a sus padres cuando terminaba el verano. Habitualmente cada vez que terminaba el verano los visitaba. En Navidad ayudaba a la gente pobre. Lo mismo. Era muy habitual que todas las Navidades ayudaba a la gente pobre. Habitual. Entonces, recapitulando un poquito, lo histórico son el presente histórico son esos hechos que los voy a narrar como si estuvieran en el presente, pero son hechos históricos, hechos que ya pasaron. En el presente atemporal son esos hechos que no me determinan un espacio de tiempo. Todavía, inclusive, se considera la mejor escritora, por ejemplo. Y en el habitual son esos hechos o rutinas que hacían en el pasado y que lo puedo estar narrando de forma presente habitual. Estos tiempos nos van a ayudar mucho en la redacción, ya que nos van a ayudar muchísimo en la forma en cómo yo puedo enriquecer la forma en que voy a escribir la biografía de mi autor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Recuerdan que yo en clases pasadas les envié la biografía de Miguel Ángel, donde ustedes tenían que identificar algunos datos que ya hemos estado analizando en las clases anteriores, y ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista de estos tiempos verbales. Vamos a ver de qué manera los podemos encontrar. Y aquí están marcadas con amarillo, por ejemplo, escultor, pintor y arquitecto italiano. No dice fue, entonces está hablando de un presente histórico. Gran figura del Renacimiento italiano. Estamos hablando de un presente atemporal. Cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura. Estamos hablando de un pretérito. Está totalmente en pasado. Verdaderas constantes en la obra de este artista que le confiere su grandeza y su personalidad ilimitantes. Estamos hablando de un presente atemporal. Se trasladó a Roma, donde realizó 2 esculturas que lo proyectaron a la fama. Se trasladó, pretérito. Es una escultura de gran belleza. Presente atemporal. Miguel Ángel trabajó en esta obra hasta 1545. Pretérito. Se consideraba ante todo un escultor. Se consideraba copretérito. Ocuparse de la fachada de San Lorenzo. Ocuparse. Presente histórico.
su otra gran realización arquitectónica. Lo está diciendo como si fuera en el presente, entonces estamos hablando de un presente histórico. Como ves, la utilización de todos estos tiempos verbales es muy común en la redacción de las biografías. Por ello es que debes de tomarlo en cuenta en la redacción de la biografía que tú vas a realizar. Recuerda que esta biografía no nada más va a ser en un documento donde me comentes el texto, sino vamos a integrar tu creatividad. Tú vas a decidir cómo la vas a crear, si en forma de cómic, si en forma de cartel, si en forma de presentación, si lo vas a actuar, si lo vas a cantar. La forma en que tú quieras representar esa biografía, dependiendo tus habilidades, es como me la vas a presentar. Así que, como yo te decía en clases anteriores, no hay límite. El límite es tu creatividad y todo lo que tú quieras realizar para que esa presentación se vea muy, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer en esta actividad número 3? Vamos a hacer las anotaciones de este video. Recuerda realizar cada una de las anotaciones. No olvides colocar la fecha, la frase, el tema y tomar foto de cada una de las anotaciones que has ido realizando para que yo pueda tener indicios de que en realidad sí estás trabajando, de que estás viendo los videos. También vas a leer las páginas 306 y 307 de tu libro de texto. Únicamente el subtema usamos el tiempo pasado y copretérito para las narraciones. Y coloca la fecha. Arriba del subtema coloca las fechas para tener mejor identificado cómo hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas. También me vas a identificar en la investigación que realizaste de tu personaje. Recuerda que ya investigaste un personaje de tu elección. Me vas a encontrar todas esas oraciones que se encuentren en pasado, que se encuentren en copretérito, en presente histórico, en presente atemporal y en presente habitual. Así como yo realicé la búsqueda en mi documento de Miguel Ángel, tú vas a identificar en el documento del personaje que tú elegiste. Además, me vas a realizar el recurso Diferencias en el tiempo que se encuentra en la plataforma educativa. Ya está habilitado en tu plataforma para que puedas realizar. ¿Qué me vas a entregar para esta presentación? Me vas a presentar la foto de los apuntes de este video, el recurso de la plataforma electrónico y tu documento con las oraciones que identificaste del personaje que investigaste. Son unas actividades bastante sencillas, no te va a llevar bastante tiempo hacerlo. Básicamente es analizar. Y sí te recomiendo que trates de analizar entre todo la forma en cómo hablamos o como hemos estado realizando nuestros textos. A veces utilizamos estos tiempos verbales en la forma de cómo nos comunicamos y es necesario que tú logres identificarlo, que tú logres identificar en el día a día. Mi mamá me acaba de dar una indicación en pretérito, me acaba de dar una indicación en copretérito. Mi papá platicó sobre su trabajo utilizando un presente habitual o un presente atemporal. Y con ello nosotros vamos a identificar mejor y va a tener una utilidad lo que estamos aprendiendo, porque realmente estos tiempos los utilizamos en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y bien, para terminar nuestro video, vamos a leer esta frase que hemos estado retomando toda esta semana, que es: no puedes volver atrás, pero puedes seguir adelante para no perder nada más. De nada nos sirve ir al pretérito si tenemos un presente que podemos disfrutar. Recuerda que estamos en constante comunicación a través del correo electrónico, el WhatsApp, la plataforma electrónica. Cualquiera de esos medios nos pueden servir para comunicarnos y para que cualquier duda que tú tengas me la puedas mandar y yo te ayudo a resolver esa duda. Cualquier problema también que tengas en cuanto al envío de los trabajos, también comunícame. Hay que estar en constante comunicación e informados, estar al tanto de las dos partes. Bueno, yo me despido. Espero que te encuentres muy bien.
Espero que estés realizando las actividades en forma y tiempo. Recuerda que entre más dejes para realizarlas, más se te va a juntar el trabajo. No lo dejes. Mejor trata de irlo sacando en el día a día para que después no te veas presionado. Yo me despido. Disfruta mucho de tu familia y cuídate mucho. Adiós.